Mística Ciudad de Dios. Tercera parte. Libro 7, capítulo 12. La persecución que tuvo la Iglesia después de la muerte de San Esteban. Lo que en ella trabajó nuestra Reina, y cómo por su solicitud ordenaran los apóstoles el símbolo de la fe católica. Punto 202. El mismo día que fue San Esteban apedreado y muerto, dice San Lucas, en Hechos 8:1, se levantó una gran persecución contra la Iglesia que estaba en Jerusalén. Y señaladamente dice, también en Hechos 8:3, que Saulo la devastaba, inquiriendo por toda la ciudad a los seguidores de Cristo para prenderlos o denunciarlos ante los magistrados, como lo hizo con muchos creyentes que fueron presos y maltratados, y algunos muertos en esta persecución. Y aunque fue muy terrible por el odio que los príncipes de los sacerdotes tenían concebido contra todos los seguidores de Cristo, y porque Saulo se mostraba entre todos más acérrimo defensor y emulador de la ley de Moisés, como él mismo lo dice en la epístola a Gálatas, pero tenía esta indignación judaica otra causa oculta, que ellos mismos, aunque la sentían en los efectos, la ignoraban en su principio de donde se originaba. Punto 203. Esta causa era la solicitud de Lucifer y sus demonios, que con el martirio de San Esteban se turbaron, alteraron y conmovieron con diabólica indignación contra los fieles y más contra la Reina y Señora de la Iglesia, María Santísima. Permitióle el Señor a este dragón, para mayor confusión suya, que la viese cuando la llevaron los ángeles a la presencia de San Esteban. Y de este beneficio tan extraordinario y de la constancia y sabiduría de San Esteban, sospechó Lucifer que la poderosa reina haría lo mismo con otros mártires que se ofrecerían a morir por el nombre de Cristo, o que por lo menos ella les ayudaría y asistiría con su protección y amparo para que no temiesen los tormentos y la muerte, pero se entregasen a ella con invencible corazón. Era este medio de los tormentos y dolores el que la diabólica astucia había arbitrado para acobardar a los fieles y retraerlos de la secuela de Cristo nuestro Salvador, pareciéndole que los hombres aman tanto su vida y temen la muerte y los dolores, y más cuanto más violentos, que por no llegar a padecerlos y morir, en ellos negarían la fe y se retraerían de admitirla. Y este arbitrio siguió siempre la serpiente, aunque en el discurso de la Iglesia le engañó con él su propia malicia, como le había sucedido en la cabeza de los santos, Cristo Señor nuestro, donde se engañó primero. Punto 204. Pero en esta ocasión, como era al principio de la Iglesia y se halló tan turbado el dragón con irritar a los judíos contra San Esteban, quedó confuso, y cuando le vio morir tan gloriosamente, juntó a los demonios y les dijo así: «Turbado estoy con la muerte de este discípulo y con el favor que ha recibido de aquella mujer, nuestra enemiga, porque si esto hace con otros discípulos y seguidores de su Hijo, a ninguno podremos vencer ni derribar con el medio de los tormentos y de la muerte. Antes con el ejemplo se animarán a morir y padecer todos como su Maestro. Y por el camino que intentamos destruirlos, venimos a quedar vencidos y oprimidos, pues, para tormento nuestro, el mayor triunfo y victoria que pueden ganar de nosotros es dar la vida por la fe que deseamos extinguir. Perdidos vamos por este camino, pero no hallo otro, ni atino con el modo de perseguir a este Dios humanado y a su madre y seguidores.
¿Es posible que los hombres sean tan pródigos de la vida, que tanto apetecen y que sintiendo tanto el padecer, se entreguen a los tormentos por imitar a su Maestro? Mas no por esto se aplaca mi justa indignación. Yo haré que otros se ofrezcan a la muerte por mis engaños, como lo hacen estos por su Dios, y no todos merecerán el amparo de aquella mujer invencible, ni todos serán tan esforzados que quieran padecer tormentos tan inhumanos como yo les fabricaré. Vamos e irritemos a los judíos nuestros amigos, para que destruyan esta gente y borren de la tierra el nombre de su Maestro. Punto 205. Luego puso Lucifer en ejecución este dañado pensamiento y con multitud innumerable de demonios fue a todos los príncipes y magistrados de los judíos y a los demás del pueblo que reconocía más incrédulos, y a todos los llenó de confusión y furiosa envidia contra los seguidores de Cristo, y con sugestiones y falacias les encendió el engañoso celo de la ley de Moisés y tradiciones antiguas de sus pasados. No era dificultoso para el demonio sembrar esta cizaña en corazones tan pérfidos y estragados con otros muchos pecados, y así la admitieron con toda su voluntad. Y luego, en muchas juntas y diferencias, trataron de acabar de una vez con todos los discípulos y seguidores de Cristo. Unos decían que los desenterrasen de Jerusalén, otros que de todo el reino de Israel, otros que a ninguno dejasen con vida para que de una vez se extinguiese aquella secta. Otros, finalmente, eran de parecer que los atormentasen con rigor para poner miedo y escarmiento a los demás que no se llegasen a ellos y los privasen luego de sus haciendas antes que las pudiesen consumir entregándolas a los apóstoles. Y fue tan grave esta persecución, como dice San Lucas en Hechos 8:1 y siguientes, que los 72 discípulos huyeron de Jerusalén, derramándose por toda Judea y Samaria, aunque iban predicando por toda la tierra con invicto corazón. Y en Jerusalén quedaron los apóstoles con María Santísima y otros muchos fieles, aunque éstos estaban encogidos y como amilanados, ocultándose muchos de las diligencias con que Saulo les buscaba para prenderlos. Punto 206. La Beatísima María, que a todo esto estaba presente y atenta, en primer lugar aquel día de la muerte de San Esteban, dio orden que su santo cuerpo fuese recogido y sepultado, que aun esto se hizo por su mandato, y pidió la trajesen una cruz que llevaba consigo el mártir. Habíala hecho a imitación de la misma reina, porque después de la venida del Espíritu Santo, trajo otra consigo la Divina Señora, y con su ejemplo los demás fieles comúnmente las llevaban en la primitiva Iglesia. Recibió esta cruz de San Esteban con especial veneración, así por ella misma como por haberla traído el mártir. Llamóle santo y mandó recoger lo que fuese posible de su sangre y que se tuviese con estimación y reverencia, como de mártir ya glorioso. Alabó su santidad y constancia en presencia de los apóstoles y de los muchos fieles, para consolarlos y animarlos con su ejemplo en aquella tribulación. Punto 207. Y para que entendamos en alguna parte la grandeza del corazón magnánimo que manifestó nuestra Reina en esta persecución y en las demás que tuvo la Iglesia en el tiempo de su vida santísima, es necesario recopilar los dones que la comunicó el Altísimo, reduciéndolos a la participación de sus divinos atributos, tan especial e inefable cuanto era menester para confiar de esta mujer fuerte todo el corazón de su varón.
y fiarle todas las obras ad extra, que hizo la omnipotencia de su brazo, porque en el modo de obrar que tenía María Santísima, sin duda trascendía toda la virtud de las criaturas y se asimilaba a la del mismo Dios, cuya única imagen o estampa parecía. Ninguna obra ni pensamiento de los hombres le era oculta, y todos los intentos y maquinaciones de los demonios penetraba. Nada de lo que convenía hacer en la Iglesia ignoraba. Y aunque todo esto junto lo tenía comprendido en su mente, ni se turbaba en la disposición interior de tantas cosas, ni se embarazaba en unas para otras, ni se confundía ni afanaba en la ejecución, ni se fatigaba por la dificultad, ni por la multitud se oprimía, ni por acudir a los más presentes se olvidaba de los ausentes, ni en su prudencia había vacío ni defecto, porque parecía inmensa y sin limitación alguna, y así atendía a todo como a cada cosa en particular, y a cada uno como si fuera solo de quien cuidaba. Y como el sol, que sin molestia ni cansancio ni olvido todo lo alumbra, vivifica y calienta sin mengua suya, así nuestra gran reina, escogida como el sol para su Iglesia, la gobernaba, animaba y daba vida a todos sus hijos sin faltar a ninguno. Punto 208. Y cuando la vio tan turbada, perseguida y afligida con la persecución de los demonios y de los hombres a quien irritaban, luego se convirtió contra los autores de la maldad y mandó imperiosamente a Lucifer y a sus ministros que por entonces descendiesen al profundo, a donde sin poderlo resistir cayeron al punto dando bramidos, y así estuvieron 8 días enteros como atados y encarcelados, hasta que se les permitió levantarse otra vez. Hecho esto, llamó a los apóstoles, y los consoló y animó, para que estuviesen constantes y esperasen el favor divino en aquella tribulación. Y en virtud de esta exhortación, ninguno salió de Jerusalén. Los discípulos que, por ser muchos, se ausentaron, porque no se pudieron ocultar como entonces convenía, fueron todos a despedirse de su madre y maestra y salir con su bendición. Y a todos los amonestó y alentó y les ordenó que por miedo de la persecución no desfalleciesen ni dejasen de predicar a Cristo crucificado, como de hecho le predicaron en Judea y Samaria y otras partes. Y en los trabajos que se les ofrecieron los confortó y socorrió por ministerio de los santos ángeles que les enviaba, para que los animasen y llevasen cuando fuese necesario, como sucedió a Felipe en el camino de la ciudad de Gaza, cuando bautizó al etíope, criado de la reina Candaces, que refiere San Lucas en el capítulo 8. De Hechos 8, 26, 40. Y para socorrer a los fieles que estaban en el artículo de la muerte, enviaba también a los mismos ángeles que les ayudasen, y luego cuidaba de socorrer en el purgatorio a las almas que a él iban. Punto 209. Los cuidados y trabajo de los apóstoles en esta persecución fueron mayores que en los otros fieles, porque como maestros y fundadores de la Iglesia, convenía que asistiesen a toda ella, así en Jerusalén como fuera de la ciudad. Y aunque estaban llenos de ciencia y dones del Espíritu Santo, con todo eso la empresa era tan ardua y la contradicción tan poderosa, que muchas veces sin el consejo y dirección de su única maestra, se hallaran algo atajados y oprimidos, y por eso la consultaban frecuentemente, y ella los llamaba y ordenaba,
las juntas y conferencias que más convenía tratasen, conforme a las ocasiones y negocios que ocurrían, porque sólo ella penetraba las cosas presentes y prevenía con certeza las futuras. Y por su orden salían de Jerusalén y volvían a donde era necesario acudir, como salieron San Pedro y San Juan a Samaria, cuando tuvieron noticia de que recibía la predicación de la fe. Entre todas estas ocupaciones propias y tribulaciones de sus fieles, que amaba y cuidaba como a hijos, estaba la Gran Señora inmutable en un ser perfectísimo de tranquilidad y sosiego, con inviolable serenidad de su espíritu. Punto 210. Disponía las acciones de manera que le quedaba tiempo para retirarse muchas veces a solas, y aunque para orar no le impedían las obras exteriores, pero en soledad hacía muchas reservadas para el secreto de sí misma. Postrábase en tierra, pegábase con el polvo, suspiraba y lloraba por el remedio de los mortales y por la caída de tantos como conocía réprobos. Y como en su corazón purísimo tenía escrita la ley evangélica y la estampa de la Iglesia, con el discurso de ella y los trabajos y tribulaciones que los fieles habían de padecer, todo esto lo confería con el Señor y consigo misma, para disponer y ordenar todas las cosas con aquella divina luz y ciencia de la voluntad santa del Altísimo. Allí renovaba aquella participación del ser de Dios y de sus perfecciones, de que necesitaba para tan divinas obras como en el gobierno de la Iglesia hacía, sin faltar a ninguna, con tanta plenitud de sabiduría y santidad que en todas parecía más que pura criatura, aunque lo era porque en sus pensamientos era levantada, en sabiduría inestimable, en consejos prudentísima, en los juicios rectísima y acertada, en obras santísima, en palabras verdadera y sencilla, y en toda bondad perfecta y especiosa, para los flacos piadosa, para los humildes amorosa y suave, para los soberbios de majestad severa. Ni la excelencia propia la levantaba, ni la adversidad la turbaba, ni los trabajos la vencían, y en todo era un retrato de su Hijo Santísimo en el obrar. Punto 211. Consideró la prudentísima Madre que, habiéndose derramado los discípulos a predicar el nombre y fe de Cristo nuestro Salvador, no llevaban instrucción ni arancel expreso y determinado para gobernarse todos uniformemente en la predicación, sin diferencia ni contradicción, y para que todos los fieles creyesen unas mismas verdades expresas. Conoció asimismo que los apóstoles era necesario que se repartiesen luego por todo el orbe a dilatar y fundar la Iglesia con su predicación, y que convenía fuesen todos unidos en la doctrina sobre que se había de fundar toda la vida y perfección cristiana. Para todo esto la prudentísima Madre de la Sabiduría juzgó que convenía reducir a una breve suma todos los misterios divinos que los apóstoles habían de predicar y los fieles creer, para que estas verdades epilogadas en pocos artículos estuviesen más en pronto para todos, y en ellas se uniese toda la Iglesia sin diferencia esencial y sirviesen como de columnas inmutables para levantar sobre ellas el edificio espiritual de esta nueva Iglesia evangélica. Punto 212. Para disponer María Santísima este negocio cuya importancia conocía, representó sus deseos al mismo Señor que se los daba, y por más de 40 días perseveró en esta oración con ayunos, postraciones y otros ejercicios. Y así como,
para que Dios diese la ley escrita fue conveniente que Moisés ayunase y orase 40 días en el monte Sinaí, como medianero entre Dios y el pueblo. Así también para la ley de gracia fue Cristo nuestro Salvador, autor y medianero entre su Padre eterno y los hombres, y María Santísima fue medianera entre ellos y su Hijo Santísimo, para que la Iglesia evangélica recibiese esta nueva ley escrita en los corazones, reducida a los artículos de la fe, que no se mudarán ni faltarán en ella, porque son verdades divinas e indefectibles. Un día de los que perseveró en estas peticiones hablando con el Señor, dijo así: Altísimo Señor y Dios eterno, Criador y Gobernador de todo el universo, por vuestra inefable clemencia habéis dado principio a la magnífica obra de vuestra Santa Iglesia. No es, Señor mío, conforme a vuestra sabiduría, dejar imperfectas las obras de vuestra poderosa diestra. Llevad, pues, a su alta perfección esta obra que tan gloriosamente habéis comenzado. No os impidan, Dios mío, los pecados de los mortales, cuando sobre su malicia está clamando la sangre y muerte de vuestro unigénito y mío, pues no son estos clamores para pedir venganza como la sangre de Abel, mas para pedir perdón de los mismos que la derramaron. Mirad a los nuevos hijos que os ha engendrado y a los que tendrá vuestra Iglesia en los futuros siglos, y dad vuestro divino Espíritu a Pedro, vuestro vicario, y a los demás apóstoles, para que acierten a disponer, en orden conveniente, las verdades en que ha de estribar vuestra Iglesia, y sepan sus hijos lo que deben creer todos sin diferencia. Punto 213. Para responder a estas peticiones de la Madre, descendió de los cielos personalmente su Hijo Santísimo Cristo nuestro Salvador, y manifestándosele con inmensa gloria, la habló y dijo: Madre mía y paloma mía, descansad en vuestras ansias afectuosas y saciad con mi presencia y vista la viva sed que tenéis de mi gloria y aumento de mi Iglesia. Yo soy el que puedo y quiero dárselos, y vos, Madre mía, la que podéis obligarme, y nada negaré a vuestras peticiones y deseos. A estas razones estuvo María Santísima postrada en tierra, adorando la divinidad y humanidad de su Hijo y Dios verdadero. Y luego su Majestad la levantó y la llenó de inefable gozo y júbilos con darle su bendición y con ella nuevos dones y favores de su omnipotente diestra. Estuvo algún rato con este gozo de su Hijo y Señor con altísimos y misteriosos coloquios, con que se templaron las ansias que padecía por los cuidados de la Iglesia, porque le prometió su Majestad grandes beneficios y dones para ella. Punto 214. Y en la petición que la reina hacía para los apóstoles, a más de la promesa del Señor que los asistiría para que acertasen a disponer el símbolo de la fe, declaró su Majestad a su Madre Santísima los términos y palabras y proposiciones de que por entonces se había de formar. De todo estaba capaz la prudentísima señora, como se dijo en la segunda parte más por extenso. Pero ahora que llegaba el tiempo de ejecutarse todo lo que de tan lejos había entendido, quiso renovarlo todo en el purísimo corazón de su Madre Virgen, para que de boca del mismo Cristo saliesen las verdades infalibles en que se funda su Iglesia. Fue también conveniente prevenir de nuevo la humildad de la Gran Señora, para que con ella se conformase a la voluntad de su Hijo Santísimo en haberse de oír nombrar en el credo por Madre de Dios
y virgen antes y después del parto, viviendo en carne mortal entre los que habían de predicar y creer esta verdad divina. Pero no se pudo temer que oyese predicar tan singular excelencia de sí misma, lo que mereció que mirara a Dios su humildad, para obrar en ella la mayor de sus maravillas, y más pesa el ser madre y virgen, conociéndolo ella, que oírlo predicar en la Iglesia. Punto 215. Despidióse Cristo nuestro bien de su Beatísima Madre y se volvió a la diestra de su eterno Padre, y luego inspiró en el corazón de su vicario San Pedro y los demás que ordenasen todos el símbolo de la fe universal de la Iglesia. Y con esta moción fueron a conferir con la Divina Maestra las conveniencias y necesidad que había en esta resolución. Determinóse entonces que ayunasen 10 días continuos y perseverasen en oración, como lo pedía tan arduo negocio, para que en él fuesen ilustrados del Espíritu Santo. Cumplidos estos 10 días y 40 que la reina trataba con el Señor esta materia, se juntaron los 12 apóstoles en presencia de la Gran Madre y Maestra de todos, y San Pedro les hizo una plática en que les dijo estas razones. Punto 216. Hermanos míos carísimos, la Divina Misericordia, por su bondad infinita y por los merecimientos de nuestro Salvador y Maestro Jesús, ha querido favorecer a su Santa Iglesia, comenzando a multiplicar sus hijos tan gloriosamente, como en pocos días todos lo conocemos y experimentamos. Y para esto su brazo poderoso ha obrado tantas maravillas y prodigios, y cada día los renueva por nuestro ministerio, habiéndonos elegido, aunque indignos, para ministros de su divina voluntad en esta obra de sus manos y para gloria y honra de su santo nombre. Junto con estos favores nos ha enviado tribulaciones y persecuciones del demonio y del mundo, para que con ellas le imitemos como a nuestro Salvador y caudillo, y para que la Iglesia con este lastre camine más segura al puerto del descanso y eterna felicidad. Los discípulos se han derramado por las ciudades circunvecinas por la indignación de los príncipes de los sacerdotes y predican en todas partes la fe de Cristo nuestro Señor y Redentor. Y nosotros será necesario que vayamos luego a predicarla por todo el orbe, como nos lo mandó el Señor antes de subir a los cielos, y para que todos prediquemos una misma doctrina y los fieles la crean, porque la santa fe ha de ser una como es uno el bautismo en que la reciben. Conviene que ahora todos juntos y congregados en el Señor determinemos las verdades y misterios que a todos los creyentes se les han de proponer expresamente, para que todos sin diferencia los crean en todas las naciones del mundo. Promesa es infalible de nuestro Salvador, que donde se congregaren 2 o 3 en su nombre, estará en medio de ellos. Mateo 18, 20. Y en esta palabra esperamos con firmeza que nos asistirá ahora su Divino Espíritu, para que en su nombre entendamos y declaremos con decreto invariable los artículos que ha de recibir la Iglesia Santa, para fundarse en ellos hasta el fin del mundo, pues ha de permanecer hasta entonces. Punto 217. Aprobaron todos los apóstoles esta proposición de San Pedro, y luego el mismo santo celebró una misa y comulgó a María Santísima y a los otros apóstoles, y acabada se postraron en tierra, orando e invocando al Divino Espíritu. Y lo mismo hizo María Santísima. Y habiendo orado algún espacio de tiempo,
se oyó un tronido como cuando el Espíritu Santo vino la primera vez sobre todos los fieles que estaban congregados, y al punto fue lleno de luz y resplandor admirable el cenáculo donde estaban, y todos fueron ilustrados y llenos del Espíritu Santo. Y luego María Santísima les pidió que cada uno pronunciase y declarase un misterio, o lo que el Espíritu Divino le administraba. Comenzó San Pedro y prosiguieron todos en esta forma. San Pedro dijo: «Creo en Dios Padre Todopoderoso, Criador del cielo y de la tierra». San Andrés dijo: «Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor». Santiago el Mayor dijo: «Que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de María Virgen». San Juan dijo: «Padeció debajo del poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado». Santo Tomás dijo: «Bajó a los infiernos, resucitó al tercer día de entre los muertos». Santiago el Menor dijo: «Subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso». San Felipe dijo: «Y de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos». San Bartolomé dijo: «Creo en el Espíritu Santo». San Mateo dijo: «La Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos». San Simón dijo: «El perdón de los pecados». San Tadeo dijo: «La resurrección de la carne». Y San Matías dijo: «La vida perdurable. Amén». Punto 218. Este símbolo, que vulgarmente llamamos el credo, ordenaron los apóstoles después del martirio de San Esteban y antes que se cumpliera el año de la muerte de nuestro Salvador. Y después la Santa Iglesia, para convencer la herejía del Arrio y otros herejes en los concilios que contra ellos hizo, explicó más los misterios que contiene el símbolo de los apóstoles y compuso el símbolo o credo que se canta en la misa. Pero en sustancia entrambos son una misma cosa y contienen los 14 artículos que nos propone la doctrina cristiana para catequizarnos en la fe, con la cual tenemos obligación de creerlos para ser salvos. Y al punto que los apóstoles acabaron de pronunciar todo este símbolo, el Espíritu Santo lo aprobó con una voz que se oyó en medio de todos y dijo: «Bien habéis determinado». Y luego la gran Reina y Señora de los cielos dio gracias al muy alto con todos los apóstoles, y también se las dio a ellos porque habían merecido la asistencia del Divino Espíritu para hablar como instrumentos suyos, con tanto acierto en gloria del Señor y beneficio de la Iglesia. Y para mayor confirmación y ejemplo de sus fieles, se puso de rodillas la prudentísima maestra a los pies de San Pedro y protestó la santa fe católica como se contiene en el símbolo que acabaron de pronunciar. Y esto hizo por sí y por todos los hijos de la Iglesia con estas palabras, hablando con San Pedro: «Señor mío, a quien reconozco por vicario de mi Hijo Santísimo, en vuestras manos, yo, vil gusanillo, en mi nombre y en el de todos los fieles de la Iglesia, confieso y protesto todo lo que habéis determinado por verdades infalibles y divinas de fe católica, y en ellas bendigo y alabo al Altísimo de quien proceden». Besó la mano al vicario de Cristo y a los demás apóstoles, siendo la primera que protestó la fe santa de la Iglesia después que se determinaron sus artículos. Doctrina que me dio la gran Señora de los Ángeles, María Santísima. Punto 219. Hija mía, sobre lo que has escrito en este capítulo,
quiero para tu mayor enseñanza y consuelo manifestarte otros secretos de mis obras. Después que los apóstoles ordenaron el credo, te hago saber que le repetía yo muchas veces al día, puesta de rodillas y con profunda reverencia. Y cuando llegaba a pronunciar aquel artículo que nació de María Virgen, me postraba en tierra con tal humildad, agradecimiento y alabanza del Altísimo, que ninguna criatura lo puede comprender. Y en estos actos tenía presentes todos los mortales, para hacerlos también por ellos y suplir la irreverencia con que habían de pronunciar tan venerables palabras. Y por mi intercesión ha ilustrado el Señor a la Iglesia Santa, para que repita tantas veces en el oficio divino el credo, Ave María y Pater Noster, y que las religiones tengan por costumbre humillarse cuando las dicen, y todos hincar la rodilla en el credo de la misa a las palabras Et incarnatus es, etc., para que en alguna parte cumpla la Iglesia con la deuda que tiene por haberle dado el Señor esta noticia y por los misterios tan dignos de reverencia y agradecimiento como el símbolo contiene. Punto 220. Otras muchas veces mis santos ángeles solían cantarme el credo con celestial armonía y suavidad, con que mi espíritu se alegraba en el Señor. Otras veces me cantaban el Ave María hasta aquellas palabras: Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Y cuando nombraban este santísimo nombre o el de María, hacían profundísima inclinación, con que me inflamaban de nuevo en afectos de humildad amorosa y me pegaba con el polvo reconociendo el ser de Dios comparado con el mío terreno. Oh hija mía, queda, pues, advertida de la reverencia con que debes pronunciar el credo, Pater Noster y Ave María, y no incurras en la inadvertida grosería que en esto cometen muchos fieles, y no por la frecuencia con que en la Iglesia se dicen estas oraciones y divinas palabras, se les ha de perder su debida veneración. Pero este atrevimiento resulta de que las pronuncian con los labios y no meditan ni atienden a lo que significan y en sí contienen. Para ti quiero que sean materia continua de tu meditación, y por esto te ha dado el Altísimo el cariño que tienes a la doctrina cristiana, y le agrada a su Majestad y a mí que la traigas contigo y la leas muchas veces, como lo acostumbras, y de nuevo te lo encargo desde hoy. Y aconséjalo a tus súbditas, porque esta es joya que adorna a las esposas de Cristo y la debían traer consigo todos los cristianos. Punto 221. Sea también documento para ti el cuidado que yo tuve de que se escribiese el símbolo de la fe, luego que fue necesario en la Santa Iglesia. Muy reprensible tibieza es conocer lo que toca a la gloria y servicio del Altísimo y al beneficio de la propia conciencia y no ponerlo luego por obra, o a lo menos hacer las diligencias posibles para conseguirlo. Y será mayor esta confusión para los hombres, pues ellos, cuando les falta alguna cosa temporal, no quieren esperar dilación en conseguirla, y luego claman y piden a Dios que se las envíe a satisfacción, como sucede si les falta la salud o frutos de la tierra, y aún otras cosas menos necesarias o más superfluas y peligrosas. Y al mismo tiempo, aunque conozcan en muchas obligaciones la voluntad y agrado del Señor, no se dan por entendidos o las dilatan con desprecio y desamor. Atiende, pues, a este desorden para no cometerle, y como yo fui tan solícita en lo que convenía hacer para los hijos de la Iglesia,
procura tú ser puntual en todo lo que entendieres ser voluntad de Dios, ahora sea para el beneficio de tu alma, ahora para otras, a imitación mía.